Al módulo 1, conceptos básicos de lubricación. En este módulo se establecerán los conceptos básicos de lubricación, fundamentados en la ciencia llamada tribología. Antes de ello, haremos una pequeña reseña cómo ha influido la lubricación en la historia de la humanidad, para luego explicar el significado de esta ciencia. Introducción a la lubricación. Para conocer cómo han evolucionado los aceites, hay que volver la mirada prácticamente a la prehistoria. La grasa animal era utilizada como lubricante desde hace varios siglos y los usos más antiguos se remontan a unos 4000 años antes de Cristo. El hombre antiguo siempre ha tenido presente en reducir la fricción. Muestra de ello fue la invención de la rueda. Documentos históricos muestran su uso desde el año 3500 a.C. En el año 1400 a.C., los egipcios y romanos usaban grasa animal para lubricar sus carruajes o facilitar el traslado de materiales para la construcción de grandes monumentos. Da Vinci fue el primero que postuló las leyes que gobernaban el movimiento en el siglo XV. Sin embargo, fue el francés Amon Tons quien redescubrió las leyes de la fricción en el siglo XVII. Otros grandes científicos han aportado importantes conocimientos en el desarrollo de esta ciencia, tales como Hooke, Newton y Coulomb. En el siglo XX se produjo una revolución en los lubricantes gracias al petróleo y sus procesos de refinado, donde aparecen en 1900 las primeras grasas minerales. Para 1920 los primeros aditivos y ya en 1950 los lubricantes sintéticos, que establecen las bases de los lubricantes como los conocemos en la actualidad. ¿Qué es la lubricación? La lubricación es el proceso empleado para reducir el rozamiento entre dos superficies que se encuentran muy próximas y en movimiento una respecto a la otra, como sucede entre el pistón y la camisa en un motor. Esto lo logrará interponiendo una película lubricante entre ambas superficies, como ves en la imagen, en forma líquida, gaseosa o sólida, que tiene como propósito que el deslizamiento sea con el menor rozamiento posible y así no se produzca desgaste o daño entre ellas. En la animación puedes comparar el deslizamiento con y sin una película lubricante y así notar las diferencias entre ambos. La tribología es la ciencia y la tecnología que estudia la lubricación, la fricción y el desgaste de las partes móviles o estacionarias. El término viene del griego, tribos, que significa rozamiento, y logia, que viene a ser ciencia. Por lo tanto, su traducción vendría a ser la ciencia del rozamiento. La mayoría de las consecuencias de la fricción y el desgaste se consideran negativas, tales como el consumo de energía y la causa de fallas mecánicas, pero existen beneficios positivos de la fricción. Por ejemplo, la interacción del neumático y el piso, como se puede ver en la imagen del auto. Sin fricción sería imposible trasladarse. Comencemos entonces con el primer concepto, que es fricción. Cuando un ciclista deja de pedalear, este continuará moviéndose hasta finalmente detenerse. ¿Cuál es la causa de que esto ocurra? La respuesta es la fricción, o también conocida como fuerza de rozamiento. La fricción se define como la resistencia o fuerza de oposición al movimiento que surge durante el movimiento de un cuerpo por la superficie del otro y tiene sentido opuesto al movimiento. Y es la que se encarga de reducir la rapidez de un objeto en movimiento, incluso de frenarlo. En la animación, esta fuerza está definida con la flecha roja. Una de las causas de la fuerza de fricción o rozamiento es la existencia de rugosidades en las superficies en contacto, incluso cuando las superficies aparentemente sean lisas, poseen asperezas e irregularidades, que al contacto entre ellas producen la resistencia al movimiento. La fricción se clasifica en estática y dinámica, es decir, fricción entre cuerpos detenidos y en movimiento. Conozcamos cada una en detalle. La fricción estática se da cuando ambos cuerpos están sometidos a fuerzas de desplazamiento, pero todavía no han provocado ningún movimiento entre sí.
Se deberá superar esta fuerza para poner el cuerpo en movimiento. Este tipo de fricción suele ser mayor a la fricción dinámica. ¿O no les ha costado mover un mueble que ha estado años en un solo lugar? O los egipcios tratando de mover esos grandes bloques de granito. Veamos la imagen. Los dos cajones apilados están ejerciendo una fuerza sobre el suelo que corresponde a su peso, pero también hay otra fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario, evitando que exista movimiento. A diferencia de la fricción estática, se habla de fricción dinámica cuando un cuerpo se desplaza sobre otro, provocando un rozamiento. Dicha fricción depende de dos factores. El primero, la rugosidad de los materiales que se encuentran en rozamiento y la fuerza que ejerce un cuerpo sobre el otro. Este tipo de fricción, que es del tipo dinámica, se produce cuando dos superficies en contacto directo se deslizan una sobre la otra sin lubricación. Se caracteriza por cubrir una gran área y tener una baja presión de contacto. Por ejemplo, cuando mueves un mueble de un lugar a otro. Para lograr este desplazamiento deberás realizar una fuerza mayor y como cubre una gran área, el desgaste de los elementos será mayor y en un menor tiempo. Con el afán de reducir la fricción y facilitar el desplazamiento de cargas pesadas, el mundo antiguo buscó soluciones, como el uso de troncos y posteriormente la invención de la rueda en el año 3500 a.C., que da origen al concepto de fricción por rodadura. Esta se produce cuando dos objetos están en contacto y uno rueda sobre el otro. Por ejemplo, la rueda de una carretilla cuando se desplaza sobre el pavimento. En este tipo de fricción necesitaremos menos fuerza de empuje para vencer la fuerza de rozamiento. Esto debido a la menor área de contacto. Sin embargo, la presión sobre el pavimento es mayor, llevando a un desgaste de los elementos rodantes. Continuemos con la fricción fluida. Esta ocurre cuando un objeto sólido se mueve a través de un fluido, ya sea líquido o gas. Como ves en la imagen, se interpone un fluido entre las superficies. Este fluido evitará el contacto de las rugosidades, reduciendo la fricción y facilitando el desplazamiento con un menor esfuerzo. Un ejemplo de fricción fluida es cuando caminamos sobre una mancha de aceite. La adherencia que producen nuestros zapatos se ve disminuida por la película de aceite, que provocará una muy baja fricción, provocando que nos resbalemos y en algunos casos terminar en el suelo. Dentro de las ventajas de la fricción es que nos permite el control de los movimientos, pero produce desgaste y genera pérdida de potencia además de calor. Entonces, podemos concluir que la fricción depende de los materiales que se encuentran en contacto, que es independiente al área de contacto, además de ser directamente proporcional a la fuerza ejercida, sin olvidar que en arranque la fricción es mayor que en movimiento y que no se ve afectada por la velocidad de deslizamiento. Excelente, ha finalizado el módulo 1, Fundamentos de la lubricación.